Bueno, Nelly, un placer acompañarte en el INTA. Muchas gracias por recibirnos. Lo primero que me gustaría que hicieras es una especie de radiografía de cómo es la alimentación y las problemáticas alimentarias que estamos viendo en Chile, porque creo que nos puede interesar mucho a los profesionales de la salud de España y del resto de Europa. Muchas gracias. Bueno, en realidad esto es crónica, es hacer una crónica de nuestra historia alimentaria y nutricional. Nosotros en la década de los 70 teníamos altas prevalencias de desnutrición y de enfermedades infecciosas. Pasando el tiempo, a través de distintos programas y políticas, nos fuimos al otro extremo, en donde ahora tenemos altas prevalencias de obesidad infantil. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? La desnutrición con los programas que tuvimos se erradicó, básicamente ahora lo que hay son asociadas a otras patologías, pero con la obesidad no nos ha ido para nada de bien. Entonces, ¿cuáles son las causas? No podemos decir ninguna es más fuerte que la otra porque es muy difícil poder indagar. Lo que sí tenemos claro es que los entornos alimentarios adversos o exogénicos juegan un factor muy relevante dentro de las conductas y prácticas de los individuos. Ahora bien, ¿qué pasa en Chile en la realidad? Porque hemos hablado hacia atrás, ahora ¿qué pasa actualmente? Fíjate que Chile ha tenido un fenómeno bien interesante. Chile es un país muy largo y muy diverso territorialmente. Sí, seguimos siendo diversos en territorio, en clima, tenemos la cordillera, tenemos la costa. Por lo tanto, hay que partir que somos diversos, por lo tanto, ese es un punto de partida para ver o poder reflexionar qué nos está pasando. Desde el programa Alimentación Escolar, ¿cierto? Donde los niños que tienen son clasificados con un nivel de vulnerabilidad, tienen beneficio a tener desayuno y almuerzo dentro de las escuelas públicas y particulares subvencionadas de nuestro país, porque no es de acceso universal. Tenemos programas que entregan algunos alimentos desde la atención primaria, niños, embarazadas, personas mayores con algunas patologías alimentarias, por lo tanto, tenemos una cobertura importante. A pesar de ello, y siendo un país productor de frutas y verduras, el consumo de frutas, verduras, legumbres, lácteos, agua sigue bajísimo. Y el nivel de consumo de pan y bebida azucarada en nuestro país es significativo. Por lo tanto, lo que hemos visto es que a pesar de tener estos programas, la alimentación de la población chilena no es la más adecuada. Entonces decimos, bueno, ¿quién es el culpable de esta cuestión? Pues es el Estado, es la familia, es la inseguridad alimentaria, porque también después de la pandemia aumentó la inseguridad alimentaria en nuestro país. Y sigue creciendo. Hemos tenido también una explosión de una población migrante que se ha subido a nuestro carro y que efectivamente también ha entregado distintas culturas alimentarias. Tenemos una población que está envejeciendo y está envejeciendo de mala manera, ¿cierto? Y lo otro es que a pesar que tenemos programas del gobierno que van hacia apoyar con la entrega de alimentos y minimizar estas brechas, seguimos en este status quo que lo único que hacemos es ir con conductas y prácticas adversas a lo que se recomienda. Si a eso le sumamos estos entornos alimentarios adversos, donde tenemos la publicidad exacerbada de alimentos altos en nutrientes críticos, en donde no tenemos educación alimentaria inserta desde las edades más tempranas en el sector de educación, obviamente la publicidad vende. Entonces es un sistema vicioso, complejo, es una rueda que es difícil de parar. Entonces aquí viene mi pregunta ¿seguimos limitando la publicidad o le ponemos más fichas o trabajamos en pro de potenciar estos alimentos saludables, ¿verdad?, dentro de las políticas? Y ahí es el gran cuestionamiento, porque generalmente una campaña de publicidad de una Coca-Cola o de otro alimento o producto, ¿no es cierto?, tiene muchos millones para hacerlo. En cambio, los productores de fruta, verdura, leche, lácteo, no tienen con esos recursos. Entonces,
sumándome a esa reflexión, Nelly, yo creo que el punto principal es este, porque se está haciendo lo contrario a lo que estamos recomendando, y probablemente sea pues porque los poderes o las fuerzas que muchas veces determinan la conducta alimentaria no son ni lo que queremos, ni lo que se recomienda, ni lo que nos gustaría. Has nombrado, yo creo que elementos, el gran elefante en la habitación es también la industria alimentaria, ¿no? Y una industria alimentaria que muchas veces saca grandes márgenes de beneficio de alimentos superfluos, de alimentos ultraprocesados, porque como bien dices, no vemos grandes impulsos ni grandes inversiones por el sector hortofrutícola ni por los gobiernos para poder tomar más productos frescos, pero sí que vemos constantemente en redes sociales, en alimentación infantil, cómo se promocionan esos alimentos malsanos. En Chile habéis intentado proteger a ciertas poblaciones vulnerables de lo que es obvio, de que la publicidad nos condiciona para comer más esos alimentos, está más que probado, y si no, las empresas no invertirían en ello. Claro. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia en este control de ciertos elementos publicitarios, de los personajes que pueden aparecer en ciertos anuncios? ¿Ha sido bien recibida por la población? ¿Cómo ha sido? Fíjate que esta ley, bueno, ahí Camila Corbalán, quien con su equipo trabajó en la ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos, fíjate que ha sido muy bien evaluada. Entonces yo creo que vamos a pasos agigantados y hemos sido un referente. Funciona, efectivamente funciona, pero aquí hay un punto bien importante, que qué es lo que pasa de que a pesar de toda esta reglamentación, porque efectivamente la gente o la población compra menos calorías, se educa más, identifica, pero es que resulta que aquí vemos, hubieron dos escenarios. Primero es que muchas de las empresas, para no tener los sellos, modificaron sus fórmulas iniciales de los productos y ahora efectivamente no tienen nutrientes críticos, pero tienen, en vez de tener 10 ingredientes, ahora tienen 30, o sea, lo hicieron más ultraprocesado. Están al límite. Están al límite. A veces decimos en España que no necesitamos yogures que pasen de 11 a 9 en azúcar, o galletas que pasen de 18 a 16, o refrescos que pasen de 34 a 32. Así es. Lo que necesitamos es cambiar el patrón. Yo creo que el punto es que no tenemos un equilibrio. A ver, aquí yo creo que tampoco se trata de ir con toda la energía a destruir todo el mundo y toda la innovación de alimentos que se hace. Entonces, esta desigualdad de ver tu estante y no ver alimentos frescos y naturales y ver más ultraprocesados, esta desigualdad dentro de tu entorno doméstico es lo que uno tiene que trabajar. Si ya empezamos a hilar más fino y dice, bueno, ¿es más caro comer alimentos frescos y naturales? ¿Por qué estoy prefiriendo estos alimentos ultraprocesados? ¿Son más baratos? Entonces, yo creo que aquí viene la segunda reflexión en cómo distribuir bien el presupuesto familiar, en cómo planificarme, porque en el fondo lo que tú tienes, cuando hicimos la guía hicimos un diagnóstico muy bonito, y aquí a lo mejor me voy a alargar un poquitito, pero es súper importante cuando uno hace programas educativos, es ir hacia las comunidades, ¿cierto? Entonces, mucha gente en la ciencia pensará que trabajar en comunidades es lo mismo que un laboratorio. Digo, no, porque que te acepte la comunidad, que tú puedas recolectar información fidedigna de la comunidad, tiene un proceso. Y que luego vaya a aceptar y tomar como suyas. Tal cual. Bueno, cuando hicimos esta guía lo que hicimos fue, pues salgamos a ver los territorios, conversemos con el pequeño agricultor, con el pescador artesanal, con los equipos que trabajan en atención primaria, con distintos grupos etarios, con población migrante, y veamos qué es lo que nos está pasando. Fuimos a ver las ferias libres, las vegas donde se venden alimentos, frutas, verduras, etcétera. Comedores callejeros, ollas comunes, etcétera. Yo no sé, ¿saben lo que es una olla común? Sí, porque estuve viendo el proyecto antes de venir a Chile. Perfecto. Me gustó mucho, y ahora estaban apoyando, me dijeron estos días, estaban apoyando en la parte de los incendios
de los recientes que habéis tenido, pero vamos, un proyecto comunitario muy bonito. Y lo otro es considerar que toda la comensalidad y el abordaje de género en las políticas y programas debe ser transversal. Y esto, por favor, que no se malentienda, sino que hay que abordarlo. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, lo importante y lo bueno ahora es empezar a cocinar en casa. ¿Quién lava los platos? ¿Quién cocina? ¿Quién recoge la mesa? ¿Quién compra? ¿Quién es generalmente? ¿Quién tiene la carga mental de la economía doméstica? ¿Quién es generalmente? La mujer, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos hecho? Yo creo que siempre considerando en que hay que colaborar dentro de las labores domésticas, que las responsabilidades son de todos, no es de la mujer, relevar el rol de las personas mayores en este nuevo modelo de familia transgeneracional, que son las que traspasan la identidad cultural alimentaria. Por lo tanto, yo creo que estos fenómenos no se pueden abordar solo desde lo biológico. Y aquí viene un punto bien interesante, que desde el Estado también se pidió que estas guías abordaran 3 dimensiones. Lo biológico, es decir, cómo y tiene un impacto B en mi salud. El aspecto ambiental, es decir, cómo abordamos el tema de la alimentación saludable y sostenible. Y el tercero es la parte sociocultural. Allí en España se ha hecho un proceso muy similar. De hecho, hay otro vídeo en el canal de YouTube en el que entrevistamos a compañeras, el caso de Carmen Cabeza, Gemma Salvador y también María Manera, nuestras 3 compañeras nutricionistas que han desarrollado, han sido el equipo que ha capitaneado las guías alimentarias de Cataluña, y han hecho un proceso igual de cómo vamos a involucrar a todos los sectores, productivo, escolar, también los colectivos que son más vulnerables, e incluso finalmente hasta la parte de sensibilidad de que las guías, de que pudieran plasmar diversidad corporal, diversidades familiares, cosas que muchas veces a nivel de maquetación o a nivel gráfico, que incluso a veces olvidamos. Quiero retomar lo que has dicho de que comer saludable a veces se tiene la percepción de que es caro. En España se dice mucho que no es que comer saludable sea caro, es que comer mal es extremadamente barato, extremadamente sencillo, no se ponen malos esos alimentos, están hiperaccesibles, ¿no? Sí. Al fin y al cabo el ultraprocesado es el pilar sobre el que genera, ¿no? Y el que rota todo el ambiente obesogénico. ¿Cómo intentáis hacer entornos, o ahora mismo en la nueva ley contra la obesidad, ¿no? que está aprobada o se va a aprobar? La estrategia, se lanzó la semana pasada una estrategia para el abordaje de la obesidad infantil. Está fresquísima esta estrategia. Imagino que busca generar ambientes que sean más saludables, ¿no? Tiene varios puntos para que combatamos este ambiente obesogénico. ¿Nos puedes decir algunas de estas medidas para que no tengamos tan presentes en nuestro día a día los alimentos malsanos? Yo creo que lo distinto de esta estrategia es que se aborda el fenómeno de manera transversal desde todos los puntos de vista y abordando las determinantes sociales. Es decir, que la obesidad no es un problema que tiene que resolver salud. Es un problema que atañe a todos los ministerios, ¿cierto? Y a todas las personas que tienen poder de decisión. Y que no es tampoco solo una responsabilidad individual, nada más. Como si fuese algo que depende de ti. De ti. Esfuérzate, fuerza de voluntad. Claro, entonces tenemos que desde el Estado todos son responsables, desde la academia todos tenemos que apoyar en relación a evaluar o proponer estas iniciativas, y desde el hogar todos tenemos la responsabilidad de generar conductas saludables desde la edad más temprana. Entonces lo que pasa es que tenemos cero concepto de autocuidado y de autoeficacia, ¿cierto? Entonces, la autoeficacia, qué gran concepto, sí, que creo que está muy en el mundo académico y no llega todavía a la población general ni a la sociedad. Un ejemplo. Cuando va un niño con su mamá o su papá, su abuela a una consulta y le dice, el profesional de salud le dice, usted de ahora en adelante va a tener que cambiar estas 10 conductas, o sea, no puede comer pan, no puede tomar bebida, le dice 10 cosas que tiene que hacer. Se mueve más. Entonces, más tiempo para cocinar. Por supuesto, todo. Entonces yo con esa bomba de información, todo tuyo. Entonces yo digo, no soy capaz de hacer nada, pues entonces es más fácil no hacerlo. Entonces la autoeficacia se refiere a la capacidad
que yo tengo de generar un cambio de conducta. Por lo tanto, la estrategia es generar cambios pequeños para potenciar la autoeficacia en el individuo y tener un éxito. Pero si yo doy 3 o 4 o 10 cosas que tengo que cambiar al mismo tiempo, no lo voy a hacer. La adherencia, que muchas veces hablamos. Justamente. Importante de adherencia. Pasos pequeños, no volver hacia atrás, pero que se mantengan Así en el es. tiempo. Y sabes que yo creo que es súper interesante de que por más que hagamos políticas públicas y que se hagan programas, la decisión está en el individuo. Pero un individuo que no tiene identidad cultural o no tiene una identidad cultural alimentaria, es súper complejo poder cambiar su switch. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que relevar el rol de las tradiciones, hay que relevar el rol de la conversación en la mesa y hay que relevar el rol de la comensalidad. Y aquí yo creo que acá la identidad cultural alimentaria es fundamental, y mientras eso no se releve, yo creo que los alimentos ultraprocesados van a seguir logrando y ganando espacio, van a seguir metiendo goles. Nelly, ¿puedes darnos algún ejemplo de la nueva estrategia antiobesidad, de cómo intenta alejarnos de esos ultraprocesados o de cómo puede generar un entorno más saludable? Por ejemplo, ¿se va a hacer algo en las escuelas? ¿Se va a hacer algo en la distribución? Desde el punto de vista JUNAEP, que es el programa Alimentación Escolar, la idea es que se trabaje en pro de fomentar una alimentación más saludable dentro del programa Alimentación Escolar. Escuelas. Se va a trabajar en todo lo que tenga que ver con los entornos alimentarios alrededor de la escuela también. Se va a potenciar la implementación de las guías alimentarias dentro de la comunidad, porque lo que pasa, y lo que pasa en muchos países, es que las guías alimentarias se hacen, quedan los mensajes, pero no hay un programa de implementación de estas guías. No vale con imprimirlas. No vale con imprimirlas. Entonces lo que pasa es que, claro, todo el mundo saca la foto, qué lindo, qué bonito el diseño, la diagramación, pero bueno, ¿y cómo lo llevamos a cabo? Si esta es la ruta en los próximos 4 años para el fomento de una alimentación saludable para el país. Pero, ¿cómo camino en esta ruta? Claro. Entonces, ¿cómo lo abordan desde la atención primaria? ¿Cómo se aborda desde la escuela? Yo creo que eso es lo que nos falta y que nos ha faltado, yo creo que a muchos países que están ahí. La FAO tiene un repositorio de guía alimentaria a nivel mundial, y tú puedes revisar la guía alimentaria de muchos países, y yo diría que Brasil es uno de los pocos países que tiene implementado un programa de bajada de las guías en cada uno de sus sectores. Y sobre todo que sean los mensajes prioritarios. Así es. Porque luego muchas veces en consulta, las compañeras, la conversación gira en torno a otras cosas. Y en lugar de las grandes prioridades, en consulta preguntan sobre el ayuno intermitente, sobre la dieta keto, sobre que lo he visto en vuestro tríptico, sobre si las legumbres engordan o no engordan. Dicen, ¿cómo la gente puede estar con tantas jerarquías tan distintas, ¿no? Nos estamos preocupando si queremos almidón resistente metiendo la patata en el frigorífico, cuando la gente ni siquiera está tomando verdura. Sí. Yo creo que ese es un punto, es que ahí viene en que hay distintas tendencias, hay distintas dietas, hay distintas formas de llevar la alimentación, pero hay algo que no se tranza. Y lo que no se tranza es que una alimentación saludable previene enfermedades crónicas no transmisibles, previene cáncer y previene enfermedades cardiovasculares. Entonces yo creo que ahí es algo que uno no debe transar con ningún tipo de tendencia alimentaria. Aquí viene la otra pregunta, es como si sirven o no sirven las guías alimentarias, si sirve la educación alimentaria. Es complejo responder cuando se hace de mala manera. Total, porque claro, ¿sirven las guías alimentarias si no las estás implementando bien? Si no es acorde, o hay veces que incluso a mí me gusta reflexionar sobre puedes hacer una guía alimentaria y que los resultados en tu población sean peores, y a lo mejor podrían haber sido todavía más malos porque han sido malos a pesar de la guía alimentaria. Claro. Es decir, nunca puedes directamente evaluar un antes y un después. Tal cual. Y también es muy complejo, ¿no? Esta clase de intervenciones comunitarias, el decir, voy a poner un grupo control, o a alguien sí que le voy a implementar la guía y a alguien no le voy a implementar la guía. Es tan complicado. Es complejísimo, y eso es la diversidad que tiene el trabajo en comunidades.
esto fue hecho con muy pocos recursos, muy pocos recursos. No lo voy a decir porque es malo hablar de dinero, pero yo te diría que yo creo que es uno de los países que menos recursos coloca para elaborar este tipo de estrategia. Y aún así, toda la comunidad de universidades, académicos, historiadores, todos se subieron al carro y actualizaron su tema para poder triangular esa información con lo que nosotros rescatamos desde los territorios. Entonces yo creo que esto es un trabajo mancomunado de muchas personas, en donde tiene instancias de escucha, en donde lo que está ahí detrás de cada mensaje hay un trasfondo social, económico, de vida. Por lo tanto, yo me siento muy complacida de haber tenido la oportunidad de haber aportado. Una pregunta, la guía recoge muchas cosas. Hay una medida que está presente en la guía y también en la estrategia frente a la obesidad, por la que Chile ha sido muy conocida fuera de sus fronteras. Se habla mucho en Europa de los sellos chilenos. ¿Cuál es tu parecer, cuál es tu opinión acerca del desarrollo y de los primeros impactos que han tenido estos años los sellos? ¿Qué tal han sido aquí acogidos? Aquí han sido acogidos muy positivamente, desde el gobierno hasta la comunidad en general. Una cosa es ser bien recibidos y medir el impacto económico, y lo otro ver si efectivamente hemos logrado que la gente consuma más frutas y verduras. Claro. Yo creo que ahí estamos al debe. Por eso yo siento que, si bien es cierto, las políticas y las normativas sirven mucho, y yo estoy muy alineada con que ha sido una política que ha sido efectiva en todos sus indicadores, si vemos, o bien, ¿ha disminuido el consumo de alimentos ultraprocesados o ha disminuido el consumo de alimentos altos en nutrientes críticos? Sí, sí. Que ayer me remito a cuando antes he hecho la reflexión de, si no cambia el patrón, no nos vale con ultraprocesados menos ultra o ligeramente distintos. Pueden seguir siendo ultraprocesados, pueden seguir siendo alimentos superfluos, solo que hayan cambiado los límites críticos de esos nutrientes. Entonces yo digo que efectivamente como normativa funciona muy bien. Pero algo está pasando de que, a pesar de tener la normativa, en casa no se come mejor. Claro, digamos que es un buen paso, no es suficiente. Así es. No es suficiente. En España, en Europa, ha pasado algo parecido, porque el etiquetado frontal que la Unión Europea obligó a todos los países miembros, le dijo: todos los países tenéis que adoptar un tipo de etiquetado frontal rápido para que la gente pueda evaluar cómo de saludable es ese alimento. La mayoría de países de Europa han optado por Nutri-Score, que es de origen francés, este semáforo que pone A, B, C, D, E de colores, A verde, E roja, y entonces lo que está generando, como solo está en productos etiquetados, una de las grandes dudas que está con Nutri-Score, y algunos investigadores ya han empezado a decir, es que la gente puede seleccionar productos menos perjudiciales o no tan azucarados dentro de sus categorías, porque tiene muchas lagunas, pero hay una duda de ¿qué pasa con los productos frescos? Porque los productos frescos no tienen ningún Nutri-Score ni ningún sello. Entonces la gente está comprando más tomates, más pepinos, más pimientos. Ahí se ve que quizás no tanto. Por supuesto, y mira, para que veas un solo ejemplo, que esta ley también aborda la prohibición de venta de alimentos altos en nutrientes críticos en los establecimientos educacionales. Pero ¿qué trae el niño al colegio desde su casa? Claro, no puede comprar galletas, un alimento con sello, bebidas, pero se la lleva de casa. Se la lleva de casa. Entonces yo creo que aquí una cosa es la normativa. Yo creo que en Chile vamos muy bien con la normativa, bien fundamentada, evaluada, pero aquí hay otra cosa que tiene que ver con educar a la población. En España ha habido un periodo, en los últimos años ha sido un periodo muy curioso, porque hemos tenido un Ministerio de Consumo muy proteccionista, que ha intentado defender a la población vulnerable. Y entonces una de las medidas que se anunció, todavía no se ha hecho ley, no se ha convertido en una ley, se anunció que había que proteger a la infancia, a los niños y a las niñas, había que defenderlos de la publicidad de alimentos ultraprocesados. Algo pues lógico y normal, aquí en Chile lo habéis hecho.
¿Cuál fue la reacción de la oposición política a ese ministerio? Gente, políticos incluso diciendo, nos quieren prohibir los ultraprocesados, políticos saliendo con fotos llenas de donuts, de bollería industrial, como diciendo, mira lo que hago yo ante esta recomendación, y salían comiendo bollería industrial. Es decir, creo que también estamos en un punto de polarización política, y se está viendo también mucho en toda Latinoamérica, y cada vez está entrando esta polarización política a otras regiones del mundo, en el que si no llegamos a esos grandes consensos, así es, parece que la ciencia, parece que la evidencia científica, parece que los modelos que están probados, que funcionan, son opinables o que pueden ser, como mucha gente, entendidos como un ataque a la libertad. Pero si no te estoy prohibiendo que tú te lleves la bollería industrial o que la comas en casa, solo estoy haciendo un entorno más amable, más saludable, de protección para la infancia. ¿Aquí se han entendido también los sellos chilenos o alguna de las medidas de este gobierno que ha sido intervencionista en salud? ¿Se han entendido también o han sido atacadas como ataques a la libertad? Cuando apareció, sí. Cuando apareció la ley en su primera etapa salieron varios rostros conocidos hablando en contra de la ley. Pero yo creo que aquí fue muy potente, primero, el equipo científico, técnico y el apoyo del gobierno frente a la implementación de la ley que no transó. Y mucha de esta gente después salió pidiendo disculpas en los medios. Sí, bueno, esto es impensable. Esto en España no va a pasar, ya os digo, entonces, nadie yo creo que va a pedir disculpas. Eso, porque yo creo que hay algo rescatable en nuestro país, que las políticas se hacen de manera seria y que la academia está muy ligada al Estado, ¿ok? Ajá. A través de las investigaciones, buena evidencia científica, en acompañar en las mesas. El Estado difícilmente o desconozco en que haya tomado las riendas de una política en alimentación que no haya convocado al mundo científico. Ajá. Por lo tanto, yo creo que eso es un plus que tenemos como país. No basta con normar, sino más bien lo que hay que hacer son programas de bajada de políticas públicas, y eso estamos al debe. Me encanta que digas eso. Hay muchas veces que este abordaje lo llevo de manera muy particular cuando algunos centros educativos me piden, oye, Aitor, pásate y das una charla en el colegio. Digo, no necesitamos charlas. Hay muchas veces que generando el entorno saludable en el colegio, que si tú cambias en la escuela el menú, sacas las máquinas de vending, involucras a las familias para que sean conscientes de que lo que estamos haciendo en el centro educativo luego hay que acompañarlo en casa, involucras al profesorado, haces que el temario de salud y el temario de alimentación no sea la charla sino que esté transversalizado en todo el currículo escolar. Eso es lo que genera transformación. O sea, mira, nosotros, a mí me encanta ese tema y es mi línea de investigación que tiene que ver con entornos escolares. Y fíjate que por muchos años yo he dicho y comparto plenamente tu opinión en que efectivamente para que uno tiene que buscar en los entornos escolares la sostenibilidad de las intervenciones. Entonces yo ocupo una palabra que todo el mundo le da risa, pero es verdad. A mí me carga la activititis, porque inflamos las escuelas, ¿cierto?, de puras actividades sin ningún hilo conductor o que van como 30 personas de un programa, de un proyecto, hacen las activititis y se van. Y sin coherencia. Sin coherencia absoluta. ¿Qué uno tiene que buscar primero en los establecimientos educacionales? Sostenibilidad. Sensibilización de la comunidad educativa. O sea, si yo tengo un proyecto A y ese colegio no quiere hacer nada, no pierda su tiempo. Haga otro tipo de estrategia de sensibilización. Pero no les llene más de actividades porque lo van a hacer de mala manera, a medias, o simplemente su proyecto va a morirse en los 3 primeros meses. Si no tienes energía, cambia el menú. Tal cual. Está. Segundo, es que todos los lineamientos de acción uno generalmente quiere hacer la rueda de nuevo, pero eso lo único que provoca es perder tiempo, porque hay cosas bien hechas que lo único que requieren son optimizarse. Entonces ocupa lo que ya está, lo que ya tiene el Estado, y optimízalo, mejóralo, lo aterrizas. Aterrízalo, ¿cachai? Pero en el fondo dale sostenibilidad. Y lo otro es que una comunidad motivada es tu mejor aliado para cualquier estrategia en las escuelas.
Si no está motivada la comunidad educativa, mejor di adiós, porque vas a tener tu estudio, tus datos, en el caso de nosotros que somos investigadores, tu paper, pero cero impacto. Y eso es lo que uno busca. Incluso ahora fíjate que yo voy a contar, estoy chocha con un proyecto, tenemos un proyecto en Chiloé, que es una isla muy Está en los lejana, lagos, ¿no? Sí, en la región de los lagos. Tiene ruralidad e insularidad. Y estamos en la comuna de Quinchao, en el Liceo Bicentenario Insular, que es un liceo técnico profesional, donde tiene niños de 9 islas, aparte, esta es una isla y además recibe niños de 9 islas más, tiene un internado, y yo he quedado maravillada, porque llevo 20 años trabajando en la escuela y me ha tocado vivir distintas experiencias, buenas, malas, y todo suma. Pero a pesar de la insularidad, a pesar de la precariedad y el abandono del Estado en estas zonas tan australes de nuestro país, me encontré con una comunidad educativa enriquecida de ideas, de creatividad, y fíjate lo que me pasó para que veas que lo importante que es cuando la comunidad educativa está motivada. Yo llevaba como una clase lista para hacer la capacitación y me di cuenta que ellos tenían ya estaban motivados, ya se habían subido al carro de hacer, estamos haciendo una escuela saludable y sostenible, que es parte de las escuelas RAES, que se llama, que es un modelo que tiene FAO, y estamos haciendo el primer piloto allá para Chile. Y fíjate que llegué y tuve que cerrar el computador, y yo dije, esto es identidad cultural. Hice otras actividades y ellos planificaron, hicieron su educación alimentaria nutricional en el aula, no hice nada, ellos lo hicieron todo. Entonces me vi con gente que yo solamente lo que le hice fue entregarle materia prima para poder crear, y ellos hicieron sus planificaciones, hicieron sus cambios internos en su entorno educativo, su proyecto. Por lo tanto, te das cuenta de que lo distinto que es trabajar en una comunidad educativa que tiene conciencia de sus niños. Y aquí es como que, y cómo ellos, a través de su motivación, también motivan a los padres que cada vez más tienen un concepto errado de lo que es la escuela. La escuela es una apoyadora en el crecimiento de niños, niñas y adolescentes. Y quienes tienen que hacer la pegadura es la familia, pero cada vez parece que te dejo al niño. Sí, edúcamelo. Edúcamelo, enséñale a comer bien, que se siente en la mesa, cuando eso es responsabilidad de la casa. ¿Qué no me puedo perder de Chile? ¿O qué contarías, qué cosas particulares tiene la alimentación de Chile que para la gente del resto del mundo tenemos que conocer? Qué buena pregunta. Yo creo que no te puedes perder las instancias de conversación con la gente que está invisibilizada. Y que cumple un rol fundamental en nuestra cultura alimentaria. Anda a las ferias, anda a la vega, habla con los vendedores de fruta, habla con un pescador artesanal, habla con un profesor de una escuela pública rural, habla con una dueña de casa, habla con el señor que vende comida en la calle. Yo creo que toda la información está ahí, no está en otro lugar. En ese tejido, ¿no? En ese tejido. Y si hablamos de gastronomía, tenemos una variedad enorme, más aún ahora que tenemos una población migrante que ha enriquecido más aún nuestra gastronomía. Genial. Parece que no solo te tenemos que poner a ti, Nelly, el micrófono, vamos a tener que ir entrevistando a mucha más gente en Chile. Además, nos apuntamos con esta parte final que has dicho, la gran cantidad de recetas que acabáis recomendando también al final aquí en las guías alimentarias, creo que es algo fundamental, porque finalmente la receta y la gastronomía es la parte de cómo ejecutar la guía alimentaria. Si únicamente ves cereales, granos, y con esto ¿qué hago, no? Claro, allí nosotros trabajamos con un chef que es Matías Palomo. Él recopiló recetas y también le colaboraron otros chefs de distintas macrozonas del país. Y el criterio es que tampoco se trata de aplastar las culturas alimentarias y la gastronomía que identifica cada uno de los territorios, pero no abusar. Entonces yo creo que ese es el punto, es que a mucha gente piensa que
la guía alimentaria erradican por completo ciertos alimentos cuando todos tienen que estar en un equilibrio. Eso no sería una buena guía alimentaria. No sería una buena. Entonces, si vas a comer cordero, cómete una papita chica, no 3 o 4 papas y pon ensalada. Hay que encontrarle su hueco, su huequito a esos alimentos. Y eso es lo que generalmente la gente no hace. Entonces dice, no puede comer cordero, no puede, no sé, no puede... Sí, o prohibido. Prohibido, entonces ahí ya nos vamos al extremo y ahí ya matamos la autoeficacia, Total. matamos la cultura de identidad, el arraigo. ¿Y qué es mejor? Bueno, estoy tan frustrado, ¿y qué hago? Pues nada, porque como es tan difícil o parece imposible, entonces no lo sigo. Hago. Seguro que no vamos a tener esa sensación. De hecho, aquí ya hemos empezado a hacer las primeras tomas del documental con cosas que no eran saludables. De hecho, es decir, ya hemos empezado con algunos movimientos de cómo, por ejemplo, el street food ha ido también llegando a la población general, de cómo se puede hacer también en nuevas versiones. Es decir, todo tiene que tener su espacio para analizarlo. Así es. Y que nos demos cuenta de qué protagonismo es aceptable que pueda llegar a tener, que no pueda desplazar a todos los alimentos y que también, sobre todo, hablamos de guías alimentarias, no de nutrición y dietética. Tal cual. Con toda su complejidad. Toda la complejidad, y pensar de que ahora tenemos que la alimentación no solo hay que mirarla desde la perspectiva biológica, sino que tenemos estas dos dimensiones que hay que abordarlas, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y los aspectos socioculturales. Por lo tanto, yo creo que esta triada es el éxito, pero sin minimizar el rol de educar y generar programas que vayan hacia el cambio de conducta de los individuos, y yo creo que eso es lo que nos falta y es el gran desafío. Totalmente. Pues a por ello iremos. Un placer, muchas gracias gracias a ti por acogernos aquí en el INTA, y esperamos que os haya gustado la entrevista, a quienes nos estéis viendo en persona en YouTube, quienes nos habéis escuchado en el podcast, y si tenéis cualquier comentario, cualquier adición, la podéis dejar y así enriquecemos mucho más la conversación. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.